Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño poblado del municipio de Badiraguato, en Sinaloa, México. Era un lugar alejado, montañoso y pobre, donde la vida estaba marcada por el trabajo duro en el campo y por oportunidades limitadas. La mayoría de las familias dependía de la agricultura para sobrevivir, y algunas de ellas, como la de Guzmán, también estaban expuestas a los cultivos de amapola y marihuana, que ofrecían dinero rápido, aunque con riesgos evidentes. Desde niño, Joaquín mostró un carácter decidido y observador. Ayudaba a su padre en el campo, vendía frutas y aprendía a moverse entre los caminos de la sierra. La pobreza y la necesidad lo hicieron acostumbrarse a la vida dura. Entendió que el esfuerzo por sobrevivir requería ingenio y determinación. No tenía educación formal más allá de lo básico, pero sí una curiosidad natural y una capacidad para aprender de su entorno. Durante su adolescencia comenzó a involucrarse en actividades relacionadas con el narcotráfico, primero de manera muy modesta. Trabajaba transportando pequeñas cantidades de droga y ayudando a los hombres del cártel local, lo que le permitió conocer los mecanismos del negocio y los riesgos que conllevaba. Su habilidad para organizar rutas y resolver problemas rápidamente lo distinguió de otros jóvenes de su entorno. En esa época, Guzmán entendió una regla que marcaría toda su vida. En el mundo del narcotráfico, el respeto y el poder no se otorgan, se ganan. Comenzó a establecer contactos, aprender de sus superiores y observar los métodos de los líderes del cártel de Guadalajara, entre ellos Miguel Ángel Félix Gallardo, quien sería fundamental en su carrera posterior. A finales de los años 70 y principios de los 80, Joaquín Guzmán empezó a involucrarse de manera más activa en el cártel de Guadalajara, bajo la supervisión de Félix Gallardo. Su labor consistía en la logística de transporte de drogas, asegurando que los cargamentos de marihuana y cocaína llegaran a Estados Unidos. Pronto, su eficiencia y capacidad de planificación lo hicieron ganar reconocimiento dentro del grupo. Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, el cártel de Guadalajara se fragmentó en varias organizaciones más pequeñas. Guzmán tomó el control de lo que se convertiría en el cártel de Sinaloa. Su apodo, El Chapo, se popularizó por su baja estatura, pero con el tiempo se convirtió en un nombre que representaba poder y liderazgo en el mundo del narcotráfico. Choque con el cártel de Tijuana, finales de los 80s, principios de los 90s. Tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, el cártel de Guadalajara se fragmentó en varias organizaciones. Una de las más conflictivas fue la rivalidad entre Joaquín Guzmán, que controlaba lo que se convertiría en el cártel de Sinaloa, y los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana. Los enfrentamientos iniciales se dieron en las carreteras de Baja California, Sinaloa y Sonora. Los convoyes de droga eran atacados y emboscados, provocando choques que, aunque limitados en número de participantes, eran estratégicamente importantes. Guzmán aprendió desde temprano a anticipar movimientos del rival, reorganizando rutas y reforzando puntos vulnerables. Este conflicto no solo era por territorio, sino por controlar las rutas de transporte hacia Estados Unidos, que representaban millones de dólares en mercancía. El cártel de Sinaloa creció bajo su liderazgo, expandiendo rutas de transporte, estableciendo nuevas conexiones internacionales y consolidando su posición frente a otros cárteles mexicanos. Guzmán se distinguió por ser estratégico y paciente, evitando confrontaciones innecesarias y enfocándose en fortalecer su organización. En 1993, Guzmán fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Permaneció encarcelado en el penal de Puente Grande, Jalisco. Sin embargo, en 2001 logró escapar del penal, utilizando un carrito de lavandería, lo que demostró su capacidad para planificar y ejecutar operaciones complejas. Tras su fuga, retomó el control del cártel de Sinaloa y continuó expandiendo sus operaciones. El cártel se convirtió en una de las organizaciones más poderosas del mundo, con influencia en América, Europa y Asia, moviendo grandes cantidades de drogas y dinero. Durante los años siguientes, Guzmán consolidó su posición mediante alianzas estratégicas y la creación de redes logísticas sofisticadas. Aunque enfrentó enfrentamientos con cárteles rivales y con autoridades, su habilidad para permanecer en libertad lo convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados a nivel mundial. Guerra con el cártel del Golfo. A medida que Joaquín El Chapo Guzmán consolidaba el poder del cártel de Sinaloa, surgieron nuevos rivales que buscaban controlar las rutas de droga hacia Estados Unidos. Uno de los enfrentamientos más estratégicos fue con el cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, que operaba principalmente en Tamaulipas y el noreste del país. Los choques comenzaron por el control de territorios clave para el tránsito de cocaína y marihuana hacia la frontera con Estados Unidos. Aunque el cártel de Sinaloa tenía rutas establecidas en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, el Golfo buscaba expandirse hacia el norte, provocando conflictos inevitables.
Estos enfrentamientos no siempre eran directos. Muchas veces consistían en sabotajes a convoyes, amenazas estratégicas y movimientos tácticos de sicarios en ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Cada choque tenía consecuencias: pérdidas de hombres, decomisos de droga y la necesidad de reorganizar rutas logísticas. El Chapo, conocido por su capacidad de anticipar movimientos enemigos, respondió usando inteligencia y movilidad. Cambiaba rutas de transporte, reforzaba la seguridad de sus laboratorios y utilizaba aliados estratégicos para neutralizar la amenaza del Cártel del Golfo, evitando enfrentamientos masivos que pudieran atraer la atención de las fuerzas federales. A pesar de la tensión constante, los enfrentamientos eran calculados. No buscaban el caos, sino el control eficiente de rutas y mercados. Esta guerra silenciosa, marcada por emboscadas, persecuciones y rivalidades estratégicas, fue uno de los conflictos que consolidó la influencia del Cártel de Sinaloa en el norte de México. Aunque los choques con el Cártel del Golfo nunca alcanzaron la magnitud de otros conflictos con cárteles más cercanos, como los de Tijuana o Juárez, cada operación definía territorios, fortalecía alianzas y mostraba la capacidad de Guzmán para manejar múltiples frentes sin perder el control de su imperio. Así, la guerra con el Cártel del Golfo se convirtió en un capítulo estratégico dentro de la historia del narcotráfico mexicano, donde la planificación y la anticipación de movimientos fueron más decisivas que la violencia abierta. Después de varios años de operaciones y enfrentamientos con la ley, Joaquín Guzmán fue recapturado en 2014 en Mazatlán, Sinaloa. Su detención marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico en México, aunque su historia de fugas y reinvención lo convirtió en un símbolo de resistencia dentro del mundo criminal. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia organizada. Finalmente fue condenado a cadena perpetua, encerrado en una prisión de máxima seguridad en Colorado, donde permanece hasta la fecha. La vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán demuestra cómo la ambición y la estrategia pueden llevar a un hombre desde la pobreza extrema hasta el poder absoluto en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, también muestra que el poder tiene un precio. La libertad, la seguridad y eventualmente la vida se ven condicionadas por las decisiones tomadas. A pesar de su ascenso y riqueza, su historia terminó en prisión. Un recordatorio de que incluso los imperios construidos con astucia y violencia son vulnerables ante la ley y las circunstancias.